Buenas tardes, bienvenidos a todos los que se están conectando y bueno, pues vamos a iniciar esta clase y el día de hoy vamos a ver reacciones de análisis o de descomposición. La clase pasada, bueno, estuvimos viendo algunas reacciones de síntesis y bueno, el día de hoy vamos a ver reacciones de análisis o descomposición. Entonces, una reacción de análisis o descomposición es aquella reacción en donde a partir de una sola especie química yo voy a obtener dos o más productos o sustancias químicas. Entonces, una reacción de descomposición es aquella en donde voy a tener yo, a partir de una sustancia o de un compuesto, voy a obtener dos o más productos. Ahora, ¿cómo voy a identificar fácilmente cuando se trata de una reacción de descomposición? Porque regularmente o siempre en este tipo de reacciones hay un solo reactivo y además encima de la flecha de reacción hay un triángulo, ¿vale? Este triángulo me indica que se está aplicando calor, que se está adicionando calor. Entonces, ¿qué va a pasar con el calor o qué va a hacer el calor? Va a hacer que se descompongan, ¿ok? Que se dividan. Entonces, aquí es donde tenemos que considerar algunas cosas importantes. Por ejemplo, la primera de ellas es que los carbonatos producen un óxido metálico y anhídrido carbónico. Esto nos va a permitir a nosotros poder predecir las reacciones, ¿ok? Entonces, vamos a ver en qué se descomponen cada una de las sustancias. Pero para esto es importante que nosotros ya conozcamos todos los aniones que tenemos, ¿verdad? Entonces, aquí les puse en esta tabla los nombres de algunos aniones, ustedes se los tienen que aprender, tienen que saber cuál va a ser su valencia o el número de oxidación para poder predecir las reacciones, para poder hacer la nomenclatura correcta y para poder hacer el cruce correcto, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, el anión carbonato, que es CO3-2, el anión bicarbonato, que es HCO3-1, el anión nitrato, que es NO3-1, el anión nitrito, que es NO2-1, el sulfato, que es SO4-2, el sulfito, que es SO3-2, el sulfuro S-2, el fosfato PO4-3, el clorato ClO3-1, el bromuro, el fluoruro, el yoduro y el cloruro trabajan con -1, el tiosulfato, que es S2O3, es -2, el cromato es CrO4-2, el dicromato es Cr2O7-2, el permanganato es MnO4-1, el cianuro es Cn-1, el nitrilo o sulfocianuro es SCN-1 y el borato, el anión borato es BO3-3, ¿vale? Entonces, esto es importante que nosotros no sepamos estos aniones, son los principales aniones, porque para nosotros poder hacer la nomenclatura correcta, poder hacer el cruce, poder formar bien el compuesto y poder en consiguiente predecir bien la reacción. Ahora, los carbonatos normalmente cuando se descomponen producen un óxido metálico y anhídrido carbónico. El anhídrido carbónico es conocido como el dióxido de carbono, ¿vale? Ese es el anhídrido carbónico. Ahora, entonces, ¿qué va a pasar? El carbonato se va a descomponer por la adición de calor, es decir, a partir de una sola especie química, se va a descomponer y ¿qué va a producir? Me va a producir un óxido y un anhídrido carbónico, en este caso CO2. Si notamos en todas estas reacciones hay CO2 presente, ¿ok? Ahora, ¿cómo se forma un óxido? Recordemos, aquí es donde también tenemos que tomar ya en cuenta o debemos considerar que ya debemos conocer cómo se forma un óxido y los demás compuestos, ¿vale? Entonces, un óxido se forma de un metal y un no metal, en este caso el oxígeno, ¿vale? Ahora, ¿por qué me queda el carbonato de calcio? Se va a descomponer y me va a formar el óxido de calcio, ¿vale? Entonces, el calcio tiene como valencia +2 y el oxígeno trabaja con -2. Entonces, ¿qué va a pasar? Este 2 va a cruzar y me va a quedar aquí abajo, abajo del calcio. Este 2 cruza y me va a quedar de este lado del oxígeno, ¿vale? El oxígeno siempre trabaja con -2, ¿vale? Ahora, me quedaría Ca2O2, ¿ok? Pero acuérdense que siempre se busca la simplificación. Entonces, si yo divido 2 entre 2, me da un átomo de calcio. 2 entre 2, un átomo de oxígeno. Por lo tanto, me queda CaO, ¿vale? Luego vamos con el siguiente. Tengo el carbonato de hierro, se va a descomponer y me va a producir el óxido de hierro y dióxido de carbono. Ahora, aquí yo tengo que observar con qué valencia está trabajando el hierro. ¿Por qué? Porque el hierro tiene dos valencias, +2 y +3. Este 3, ¿de dónde viene? Ah, pues viene del cruce de la valencia con la que está trabajando el hierro. En este caso el hierro está trabajando entonces ¿con qué valencia? Con +3. Y el carbonato, si revisamos nuestra tabla de aniones, el carbonato siempre trabaja con -2. ¿Vale?
Por eso es que me queda así el compuesto. Ahora, ¿en qué se va a descomponer? En un óxido y dióxido de carbono. El oxígeno es -2. El hierro es +3. Van a cruzar y este 3 me va a quedar de este lado. Y este 2 va a cruzar y me va a quedar abajo del hierro, más dióxido de carbono. Y tenemos, por último ejemplo, el carbonato de aluminio. El aluminio tiene valencia ¿de qué? De +3. ¿Vale? Lo podemos revisar en la tabla periódica. O bien, este 3 pues viene ¿de dónde? Pues del cruce del aluminio. Y el carbonato igual siempre va a ser -2. ¿Vale? ¿En qué se va a descomponer? En óxido y dióxido de carbono. ¿Okay? Entonces el oxígeno trabaja con -2. El aluminio es +3. Este 3 cruza y me va a quedar de este lado. Este 2 cruza y me va a quedar de este lado. ¿Okay? Por eso me queda Al2O3. ¿Okay? Y así es como me quedan estas reacciones de descomposición. Ahora, entonces, siempre lo que tengamos un carbonato y se descomponga me va a producir un óxido y anhídrido carbónico. Luego, los bicarbonatos, como nota 2, producen carbonatos, anhídrido carbónico y agua. Y tenemos los siguientes ejemplos. Ahora, el anión bicarbonato, ¿cuál es la valencia? ¿Cuál es el número de oxidación del bicarbonato? -1. ¿Ok? Entonces, un bicarbonato va a producir un carbonato, en este caso es el carbonato ¿de quién? De sodio, más dióxido de carbono, más agua. Observamos que en todos estos casos me produce dióxido de carbono y agua, ¿vale? Entonces, el sodio trabaja con +1, el carbonato siempre trabaja con -2, hacemos el cruce y este 2 me queda aquí abajo, este 1 me va a quedar acá, ¿vale? Yo no coloco aquí el 1, ¿por qué? Porque acuérdense que de manera representativa yo ya sé que aquí hay aquí hay un 1, ¿vale? Entonces ya no es necesario ponerlo. Luego, el bicarbonato de magnesio se va a descomponer y me va a producir ¿qué? Pues me va a producir el carbonato de magnesio más dióxido de carbono más agua, ¿vale? El magnesio tiene valencia de +2. Y el carbonato tiene valencia de -2. Entonces, este 2 cruza y ¿dónde me quedaría? Aquí. Y este 2 cruza y ¿dónde me va a quedar? Me quedaría afuera del CO3, pero recordemos que igual lo que buscamos es la simplificación. ¿Vale? Entonces vamos a incluso escribirlo aquí. ¿Cómo me quedaría al hacer el cruce? Entonces me quedaría aquí Mg2, CO3 y un 2, el 2 afuera del paréntesis. Pero este 2, ¿por qué no lo estoy escribiendo? Porque lo mismo, se está simplificando este 2 entre 2 a 1. 2 entre 2 a 1. Entonces, ¿qué me queda? MgCO3. ¿Okay? Más dióxido de carbono, más agua. Y por último, el carbonato de aluminio. El aluminio trabaja con +3, el carbonato igual -2. Hacemos el cruce. Bueno, aquí me faltó. Aquí me faltó ponerle el CO3. Ok. Aquí un pequeño error. Aquí debió haber quedado el bicarbonato de aluminio. El bicarbonato de aluminio se escribe de la siguiente forma. Es AlH CO3 y afuera del paréntesis coloco el número 3. Acuérdense que el aluminio trabaja con +3. ¿En qué se va a descomponer? Va a producir el carbonato de aluminio. En este caso sería Al2, porque este 2 viene de ¿dónde? Pues del cruce de la valencia ¿de quién? Pues del carbonato. CO3. ¿Vale? Acuérdense que el anión no se modifica, este lo paso tal cual. Y afuera del paréntesis voy a colocar ¿qué? El número 3. ¿Por qué? Pues porque haciendo el cruce de la valencia del aluminio más dióxido de carbono más agua. ¿Ok? Y así queda este ejemplo. ¿Okay? Luego me dice, los cloratos producen cloruros y oxígeno. El anión clorato este es el anión clorato. ¿Okay?
Aquí está el anión clorato, es este. Entonces, ¿cómo me queda? El clorato de potasio me va a producir el cloruro. ¿Cuál es el cloruro? Cl-1. El potasio trabaja con +1 y el cloruro trabaja con -1. Al hacer el cruce, este 1 me queda aquí abajo y este otro 1 me queda aquí abajo, pero acuérdense que cuando hay un 1 pues no se coloca, más oxígeno. Luego el clorato de bismuto va a producir el cloruro correspondiente más oxígeno. ¿El bismuto con qué valencia está trabajando? Con 5. ¿Cómo puedo saber que está trabajando con valencia de 5? Pues por el cruce, ¿vale? Entonces aquí el bismuto me va a formar el cloruro de bismuto 5. El bismuto trabaja con 5. Este 5 cruza y ¿dónde me va a quedar? Aquí abajo. El cloruro es -1, donde va a cruzar y ¿dónde va a quedar? De este lado, más oxígeno. Y por último, clorato de mercurio me va a producir el cloruro correspondiente más oxígeno. El mercurio trabaja con dos valencias, +1 y +2. Aquí ¿con cuál está trabajando? Pues con +2. ¿Por qué? Porque este 2 viene, ¿de dónde viene? Pues del cruce del mercurio. Y el clorato pues es -1. ¿Ok? Luego, el mercurio entonces trabaja con +2. El cloruro es -1. Va a cruzar y este 1 me va a quedar de este lado. Y este 2 me va a quedar de este lado. ¿Ok? Y así es como queda el clorato, los cloratos cuando se descomponen. Y por último tenemos los sulfitos. Los sulfitos me van a producir sulfatos y sulfuros, ¿ok? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el sulfito. ¿Cuál es el anión sulfito? Regresamos a la tabla. Y el anión sulfito es SO3-2. ¿Ok? Entonces, por eso este 2 y el litio, ¿con qué valencia trabaja? Con +1. Entonces, este 2 cruza y me va a quedar aquí abajo. Este 1 cruza y bueno, aquí lo tengo de manera, no lo puse, ¿por qué? Pues porque acuérdense que no se pone cuando hay un 1. Y me va a producir el sulfato correspondiente y el sulfuro. ¿Cuál es el anión sulfato y el sulfuro? Aquí está en la tabla. El sulfato es SO4-2 y el sulfuro es S-2. ¿Ok? Entonces hacemos el cruce. Este 2 del sulfato me va a quedar de este lado. El litio trabaja con +1. Y haciendo el cruce me va a quedar de esta forma. Y el sulfuro correspondiente igual. El sulfuro trabaja con -2. El litio trabaja con +1. Hacemos el cruce. Este 2 queda de este lado. Y este 1 queda abajo del azufre. ¿Okay? Luego el sulfato de plomo va a producir el sulfito de plomo, perdón, me va a producir el sulfato y el sulfuro correspondiente. Entonces aquí el plomo tiene dos valencias, +2 y +3. ¿Con cuál está trabajando aquí el plomo? Pues con +2. ¿Por qué? Pues porque el sulfito es -2 y el plomo, por lo tanto, si se está aquí, este compuesto se está simplificando. Entonces este 2 cruza y me debería de quedar de este lado, este 2 cruza y me quedaría aquí afuera en un paréntesis. Pero si yo lo divido entre 2, pues me quedaría así, PbSO3, ¿vale? Entonces la valencia del plomo es +2, ¿vale? Por lo tanto aquí el sulfato es -2, el plomo es +2. Hacemos el cruce y este 2 debería quedar aquí abajo. Este 2 debería quedarme aquí afuera de un paréntesis, pero lo mismo. Como es un 2 aquí y otro 2 aquí, se pueden simplificar y me queda PbSO4 más el sulfuro de plomo correspondiente. ¿Okay? Y por último tenemos el circonio. ¿Cuál es la valencia del circonio? El circonio trabaja con valencia de +4. Ahora, ¿por qué si está trabajando con valencia de +4? Aquí tengo un 2 porque se está simplificando. El sulfito es -2, ¿vale? Y el circonio es +4. Entonces, si esto lo cruzamos, me quedaría ZR, S, O. Bueno, aquí me quedaría el 2. Aquí me quedaría el 2. Ahí me quedaría el 2. Aquí me quedaría abajo un 2. Y afuera del paréntesis me quedaría un SO, un 4 aquí. ¿Vale? Aquí me quedaría un 4. Ahora, ¿por qué me queda de esta forma? Bueno, ¿qué pasa si yo simplifico 2 entre 2 a 1? Aquí no lo coloco el 1. 4 entre 2 me queda 2. Por eso es que se simplifica. ¿Ok? Me va a producir el sulfato correspondiente, el sulfato de circonio y el sulfuro de circonio. Lo mismo, este 2, ¿por qué no hay un 4 en lugar de
en lugar del 2, porque acuérdense que se está simplificando, ¿ok? Desde aquí ya les paso la lista de las reacciones. Nos vemos la próxima clase. Saludos.